Gracias. Dios es bueno y maravilloso, hermano. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Me alegra el poder saludarles. Doy gracias a Dios primeramente por el privilegio de poder hablar de su palabra. Esperamos que su Espíritu Santo los pueda guiar, que pueda poner en nosotros una palabra sazonada, una palabra que sea entendible. Le doy gracias a Dios por el privilegio, ¿verdad? Y a los caballeros, ¿verdad? Por tomarme en cuenta. Gracias a todos ustedes por estar en la casa del Señor. Quisiera que me acompañaran en una pequeña oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial que habitas en gloria, Señor, hemos venido a tu casa, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para aprender más de ti. El apóstol Pedro te dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Esa palabra viva, Señor, que redarguye, esa palabra viva que instruye, Señor, que sana, que edifica, que salva, Señor. Te pedimos que prepares nuestros corazones como labranza de sembradío, como tierra fértil, para que tu palabra, Señor, pueda caer, germinar y producir fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Alabo y bendigo tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien. Ya días en la mesa redonda, un lunes, recuerdo que fue la primera enseñanza que se me dio la oportunidad cuando el hermano Arturo me dijo que trajera la enseñanza. Creo que los que estuvieron en esa vez se van a sentir pues cómodos con el mensaje, porque traje una enseñanza y fue mi primera enseñanza. En estos días, luego de que se me dio la oportunidad de predicar, estuve estudiando y anexándole otras partes, ¿verdad? Para tratar de hacer una enseñanza más completa y más clara posible. Que sea el Señor edificando. Vamos a hablar sobre la superioridad de Jesucristo. Jesucristo es superior. En la historia bíblica, en la historia de Israel para acá, desde Abraham para acá, se han creado varias hipótesis sobre la persona de Jesucristo. Algunos piensan de que Jesucristo fue un profeta más que vino como los otros profetas. Otros piensan que fue un judío más. Otros piensan de que fue un falso profeta. Y otros simple y sencillamente no le reconocen. Pero nosotros, el cristianismo, nosotros le hemos reconocido como único y suficiente Salvador. Y reconocemos la supremacía de Jesucristo, reconocemos la deidad de Jesucristo, reconocemos su poder. Y en la historia de Israel, habían ciertas situaciones que las habían elevado a un rango muy importante. Cuando Cristo vino era necesario que Cristo declarara que Él era superior, que Él era mayor a estas cosas, porque el pueblo las tenía como un ícono, ¿verdad? Entonces se olvidaron del sentido original y empezaron, como dice, desviarse del Creador y poner su mirada en la criatura. Lo mismo sucedió en el pueblo de Israel. Por lo tanto, vamos a hablar que Jesucristo derribó todos estos argumentos y se sobrepuso sobre ellos. Y uno de estas situaciones, uno de estos factores es el templo. Y Jesucristo demostró que Él era superior al templo. Para que entendamos cómo Cristo es superior al tiempo, es necesario ir a la historia. En el siglo X, el rey Salomón, debido a la promesa del rey David que le construía casa a Jehová, construyó un templo. Y ese templo era un ícono, era una imagen del pueblo de Israel. Y todo circulaba alrededor del templo. Era la cara del judaísmo.
pero no les duraría mucho. 100 años después, en el 925, el rey Nabucodonosor, como rey del imperio babilonio, les destruiría y los esparciría por toda la tierra. Luego, en el año 40 antes de Cristo, con el regreso de Israel, viene y se levanta un rey, el rey Herodes el Grande, y reconstruye parte del templo. Ese es el segundo templo. Era majestuoso, aunque no tenía el ímpetu, aunque no era la grandeza, el resplandor del templo salomónico, pero era algo que representaba al pueblo. Todo circulaba en base al templo, porque era una obra mágica. Hasta hoy todavía existen parte del Muro de los Lamentos. Y en cierta ocasión los discípulos, en Mateo 24, cuando va saliendo Jesús después de que vació el templo y lo limpió, ellos hacen alarde de la grandeza del templo y empiezan a decirle: el templo aquí, el templo allá. Entonces Jesucristo con autoridad le dice que no iba a quedar piedra sobre ese templo. En una ocasión resulta de que en un día de reposo dice que Jesús caminaba con sus discípulos, y mientras caminaba, sus discípulos empezaron a recoger espigas y a comer. Entonces los fariseos y los escribas increparon a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos transgreden el día de reposo? Vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 2. Viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. El 3 dice: pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Este es el pasaje de Primera de Samuel. En el versículo 5 dice: ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y en el 6 viene y hace una declaración y les dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Jesucristo se sobrepone al templo. La palabra que utiliza Jesucristo aquí para mayor es la palabra meison. Y esa palabra meison refiere a superioridad. Y en una de las traducciones de esta palabra, en lugar de decir uno mayor que el templo está aquí, dice el templo mayor está aquí. Que es algo muy diferente, ¿verdad? La Reina Valera traduce uno mayor que el templo que está aquí. Pero la versión internacional, en su griego, una de las traducciones que le da es: el templo mayor está aquí. Ahora note usted, Jesucristo hace una declaración espectacular y él se sobrepone al templo. Estamos viendo que todo procede de algo ilícito que hicieron los discípulos de Jesús, de recoger espigas y comer. Ahora, el enfoque que tienen los escribas y los fariseos es muy distinto al enfoque que tiene Jesús. El enfoque de los escribas y los fariseos está en la transgresión que cometieron los discípulos. ¿Por qué transgreden? ¿Por qué hacen cosas ilícitas? Pero Jesucristo, el enfoque lo hace no solo en la transgresión de los discípulos, ni solo en el día de reposo, sino que se enfoca en el templo. Si usted ve el ejemplo que les pone del versículo 3, pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le es lícito comer ni a él ni los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y en el 5 viene y les pone otro ejemplo y otro argumento y les dice: ¿o no habéis leído en la ley
como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Jesús, en primer lugar, le dice que David transgredió el mandamiento. Acordemos que David, cuando huía del rey Saúl, llegó a la tierra de Nob. Eso lo podemos encontrar en el pasaje de Primera de Samuel. Entonces, cuando lo recibió el sacerdote, David aún le mintió, porque le pidió 5 panes. El sacerdote le preguntó y él le dijo: no, salí deprisa, porque se me encomendó una misión que solo el rey y yo podemos saber. Entonces, los panes de la proposición eran los panes que se cambiaban todos los días sábados. Eran 12 panes y se ponían 6 a un lado y 6 a otro. Todos los sábados se cambiaban y ese pan solo estaba autorizado a ser comido por los sacerdotes. Ahora, lo importante es que David come los panes y dice que no le pasó nada, ¿verdad? Pero Jesús hace hincapié en el templo. La situación es que David está dentro del templo. Lo mismo en los fariseos. Los sacerdotes de la ley les dice que los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. También hace hincapié en el templo, cómo los sacerdotes profanaban el templo, pero eran sin culpa, porque había una cobertura, y esa cobertura no era nada más que el templo. Pero ¿qué estás diciendo? Ok, vamos a leer cómo Jesús viene en el libro de Juan, capítulo 2, 19 y 21, y Jesús les hace una declaración y les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En el 20 les dice que los fariseos le dijeron: durante 46 años se trabajó en este templo y tú lo reconstruirás en 3 días. Entonces viene el apóstol Juan y agrega y dice: mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Así como David permanecía dentro del cuerpo, del templo, cuando comió los panes que no le era lícito comerlo, la cobertura del templo le daba cierta protección. Así como los sacerdotes de la ley transgredían y eran sin culpa, así los discípulos permanecían en Cristo. Y Cristo se hace nombrar el templo. Él es el templo. Y es por eso que nosotros los agrega a su cuerpo y nosotros pasamos también a formar parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Él es el templo y nosotros también somos templo y morada del Espíritu Santo, porque en Él estamos juntos. Mire Mateo 23, 16, 17 como dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, dice el 17, y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Se da cuenta? Jesús hace una declaración espectacular y dice que el templo es el que santifica el oro y todo lo que está dentro. En el siguiente versículo también habla del altar, que los judíos hacían votos por la ofrenda, pero Jesús dice que es mayor el altar que santifica la ofrenda. Entonces, en este aspecto, Jesucristo se pone por el templo y Jesucristo, de cierta forma, santifica, así como el templo santificaba el oro y todo lo que había dentro. Jesucristo, siendo el templo en quien estamos adheridos, Él santifica. Él, por eso dice la Biblia que Él los santificó, Él los justificó. Ahora, mire, el apóstol Pablo después dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si alguno pecare, dice que abogado tiene. En una de las parábolas de la higuera, dice que por tres veces había ido a visitar la higuera si daba fruto. Entonces el viñador le dijo al viñador: córtala, porque por 3 años he venido y no echa fruto. ¿Para qué está ocupando la tierra de balde? Entonces el viñador le dijo: déjala, yo cavaré alrededor, la abonaré, y si en este año no da fruto,
entonces córtala. Ese es Jesucristo. Jesucristo como templo, y nosotros pasamos a formar parte del templo, y de cierta forma tenemos esa cobertura. Esa cobertura que desde tiempos los ha hecho esa promesa, que el que está en mis manos nadie lo arrebatará. Ahora, no confundan con libertad de pecar. Nada que ver. Pero la Biblia es clara cuando dice que si alguno peca, abogado tiene. Seguimos siendo parte de la naturaleza de Jesucristo. De cierta forma el templo físico representaba para Israel algo grande. Hacían tratos y juraban por el templo, convenios y juraban por el templo. La religión circulaba alrededor del templo, la cultura, el comercio, pero con el tiempo la representación del templo se fue desvaneciendo, al grado de que perdieron el concepto original de cuál era el templo y se enfocaron en el oro del templo. Perdieron el concepto del altar del templo y se enfocaron en la ofrenda, al grado de que extendieron sus mercaderías adentro del templo. Y Jesucristo viene y los corre a todos. Y ahí es donde los increpa y les dice: ay de vosotros, Mateo 23, 16, 17, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro, del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Jesucristo nunca rechazó el templo. Jesucristo les reclamó, porque habían perdido el concepto original de qué representaba el templo en sí. Era la casa de adoración. Entonces Jesucristo deja más que claro de que Él es superior al templo. Él es mayor que el templo. He aquí uno mayor que el templo. Otro de los aspectos fundamentales del pueblo de Israel, y que Jesucristo también se colocaría sobre ese aspecto fundamental, es el día de reposo. Y Jesucristo se estableció como el Señor del día de reposo, dejando claro de que Él era superior al día de reposo. Mateo 12:8 dice: porque el Hijo del Hombre es mayor al día de reposo. Pero me gusta cómo lo especifica Marcos. Marcos capítulo 2, 27, 28. Capítulo 2, versículos 27 y 28, dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y la palabra que Cristo utiliza aquí para Señor es la palabra kurios. Esa palabra se traduce como Maestro Supremo en autoridad, el que sustenta, entre otros. Jesucristo también es nuestro reposo. Cuando vemos a Jesucristo, el objetivo de Jesucristo no era disgustar, ni como quien dice, va llamar la atención de los fariseos. Jesucristo le encantaba sanar en día de reposo, y los fariseos le perseguían a Jesucristo. Y por causa del día de reposo, dice de que buscaban ocasión de cómo echar mano de él y matarle. Y Jesucristo en una ocasión sanó a una mujer encorvada, jorobada, que tenía 18 años de padecer. Y en cierta ocasión sanó la mano de un leproso, el brazo de un leproso. Y en ciertas ocasiones sanó unos paralíticos. Y ardían, dice, en sus corazones los fariseos. También los fariseos y el Sanedrín y todos los que representaban la ley perdieron el objetivo del día de reposo. Y llegaron al grado de endiosar al día de reposo. Y se olvidaron de practicar justicia. En una ocasión Jesús les dice: ve y averiguáis qué significa misericordia quiero y no sacrificio.
porque ellos ataban cargas pesadas a los demás, pero ellos no movían un dedo. Y un día que se estableció para la adoración del Supremo Dios y al mismo tiempo para regocijo y para descanso del hombre, lo volvieron algo tedioso. Y empezaron a agregar normas, qué es lo que se podía hacer y lo no se podía hacer, al grado de que era algo difícil de cumplir. ¿Quién sabe hoy hasta cuándo? Parece que son, no sé si son 400 normas que cubre ahorita. Me decía alguien que una vez iba pasando y le hablaba a un hombre barbón, dice, por una ventana y le hacía así. Lo llevó adentro, era un judío, y lo metió solo para que le fuera a apagar el aire acondicionado, porque era día de reposo. En esa condición estaba el pueblo de Israel. Y llegaron al punto de que la justicia no era parte de la vida cotidiana. Y Jesús les dice, ¿quién de ustedes, si su asno cae sobre un pozo en día de reposo, no le levanta? Pero a mí me queréis matar porque yo hago justicia en día de reposo. La naturaleza de Jesucristo, sabiendo que Él era nuestro reposo, Él lo estaba dando un mensaje, que en Él era donde estaba el verdadero reposo. Y en Hebreos hay un pasaje extraordinario donde se habla que dice que ni Josué pudo darles el reposo, por cuanto dice que no los dio un reposo, todavía hay, está hablando en futuro, hay la esperanza de ese reposo que es Cristo. Jesucristo también es nuestro reposo. Hebreos 4, versículos 9 y 11. Jesús hacía justicia porque Él los quería dar a entender. En cierta ocasión Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Allí Jesucristo estaba afirmando que Él era nuestro reposo, en quien hay descanso. Él vino a un mundo oprimido, Él vino a un mundo donde la condición del pecado los tenía atados, y no solo atados, sino que condenados, muertos en delitos y pecados. Entonces Él vino con la esperanza de darse y demostrarse a nosotros como el reposo. Siempre en las profecías desde el Antiguo Testamento encontramos de que cuando habla del Mesías, el objetivo es libertar al pueblo y darle descanso. Se habla del reposo, Jesucristo es el reposo. Entonces Jesucristo hace esta declaración extraordinaria, ¿verdad? Y dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aleluya. Hebreos 4, 9, 11. Vamos a leer Hebreos 4, 9, 11, hermano. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y el 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí el autor de Hebreos, no sé si sea Apolos, Pablo, pero él queda muy claro y él afirma las declaraciones de Jesucristo que es superior al día de reposo. Cristo preexiste al día de reposo. Cristo es antes del día de reposo, antes de la creación de la tierra, antes de la creación de que Dios hiciera toda la obra creadora en Génesis 1. Él ya existía. Y por eso es que Él se hace nombrar que es superior, que es mayor al día de reposo. Y en toda la Biblia encontramos, más que todo en Hebreos, esa superioridad de Jesucristo, donde se muestra como esa luz, como ese descanso, como esa figura de seguridad, como esa figura de protección, como esa figura de amparo. Jesús es el buen pastor. Y desde los Salmos se habla que nos pastoreará en tierras
junto a aguas de reposo, dice. Porque Él es nuestro reposo. La Biblia es más clara y Jesucristo lo dejó más claro. Y hasta hoy en día, esto le sigue dando en los dientes a ciertas denominaciones que pelean por el día de reposo. Y así como Israel estaba ciego y hundido peleando por el día de reposo, así hoy todavía sigue. Y el que no practica el día de reposo, para ellos está condenado. Al Cristo ponerse sobre el día de reposo, Jesucristo está diciendo: lo desligo del cumplimiento del día de reposo, porque yo soy superior al reposo. Al morar ustedes en mí se cumple, en mí se hace veraz el cumplimiento del día de reposo. Yo soy el reposo. Nosotros tenemos que vivir aún, porque estamos en este cuerpo, aún cansados, aún con opresiones, aún con debilidades, con tristezas. Pero hay una esperanza y hay una promesa de que un día reposaremos de nuestras obras. Y eternamente con Cristo Jesús. Ese es el sentido original por el cual Jesús nos deja claro que Él es superior al día de reposo. Bien, también, como punto número 3, Jesucristo es mayor que Salomón. Salomón era una figura extraordinaria en el pueblo israelita. ¿Por qué? Por su gran sabiduría. Sabemos de que Salomón, uno por la promesa que Dios hizo con su padre David, y otra porque él, cuando Dios le visitó y le dijo: pídeme lo que quieras, él pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Un pueblo grande sin sabiduría no podría hacerlo. Entonces Dios se agradó en que no haya pedido para sí riquezas ni poder. Por lo tanto te daré tanto sabiduría y lo demás. Y entonces cuando Salomón reina sobre Israel, Salomón, su sabiduría le llevó a hacer convenios con todos los pueblos y hubo paz. No hubo guerra. Edificó un templo majestuoso del cual hablamos anteriormente. Edificó casa también. Y todo era extraordinario. Entonces mire, Jesucristo se pone aún sobre Salomón. Entonces vemos cómo Cristo, cada aspecto de la religión o de la creencia judía que los tenían por sobrevistos, Jesucristo uno por uno los va bajando y Él se va poniendo sobre ellos. Primero se puso sobre el templo, luego sobre el día de reposo, y ahora viene y va sobre Salomón, por la figura que representaba Salomón. Y todo respecto a la sabiduría. Bien, Mateo 12:42 dice: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Ahí está hablando del pasaje de Primera de Reyes 10. En la actualidad la arqueología dice que Yemen era Sabá. Yemen es un país vecino con Arabia Saudita, que está a 1300 millas de distancia de Israel. Jesucristo dice: viajó desde los fines de la tierra. Imagínense, de 1300 millas en camello y cargado todavía, ¿verdad? Entonces Cristo pone el sacrificio que hizo la reina del sur por ir a escuchar sabiduría de un hombre humano. Pero los fariseos, los escribas a los que él le predicó y no se convirtieron y rechazaron el mensaje de Cristo, tenían al dueño de la sabiduría enfrente y despreciaron la predicación de Jesucristo. Y todavía ellos hacían alarde de ser hijos de David, de ser parientes de Salomón. Pero Jesucristo viene y les refuta y les dice: aquí uno mayor que Salomón.
La reina del sur fue salva, porque acuérdese que aquí está hablando del día del juicio. Ella se levantará y lo juzgará, porque ella creyó. Y debido a la sabiduría que encontró en Salomón, ella reconoció la supremacía de Dios y alabó a Dios y engrandeció a Dios. En algunos libros, podríamos decir apócrifos o deuterocanónicos, narran la vida de esta reina del sur, que le dan un nombre de Balki o Belki, y que tuvo un hijo con rey Salomón, pero no es nada bíblico. Cuando leemos el relato podemos ver de que no fue una visita de un día, porque ella pudo ver cómo Salomón construía las gradas con la madera que trajo Irán, dice, y el oro de Ofir, y ella se admiró de todo. Quiero que leamos este pasaje donde habla de la reina del sur y su viaje a la visita del rey Salomón. En Primera de Reyes 10, 1, 10. Primera de Reyes 10, 1, 10. Mire, para que vea usted lo que Cristo está exponiendo. Dice, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, ella era consciente que a raíz del nombre de Jehová era un hombre sabio. Vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. El 4 dice, cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti. Oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. ¿Se ve? El gran discurso de la reina del sur, convencida de que Dios había hecho todo esto en Salomón. Jesús confronta a los escribas y fariseos, afirmando que Él es mayor que Salomón en su sabiduría y grandeza. Por lo tanto, al rechazar su mensaje, valora el sacrificio de la reina del sur de recorrer larga distancia para escuchar a Salomón en su sabiduría. Aleluya. Luego Jesús de esta afirmación, si nos vamos a lo que es Mateo 13, Mateo 12, 42, Jesucristo habla de la reina del sur y la pone como ejemplo de que ella se levantará en el día del juicio con los hombres de esa generación para acusar, porque ella creyó, escuchó la sabiduría de Salomón y se movió para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno superior que Salomón, he aquí mayor que Salomón en este lugar. Y me habéis desechado mi mensaje. Wow, entonces viene Cristo Jesús, luego que habla de la sabiduría de Salomón, se pone sobre Salomón y luego después del capítulo 12, 42 empieza el capítulo 13 de Mateo, que todo es conocido por las famosas parábolas de Cristo. Y Cristo viene y hace un despliegue de sabiduría y conocimiento. Hace un despliegue de sabiduría y conocimiento. Y empieza con lo que es la parábola del sembrador.
Mire, para que nosotros entendamos el plan divino y el mensaje de Jesucristo, tenemos que entender el capítulo 13. Ahí es donde están las parábolas. Cristo, luego de decir que Él es superior a la sabiduría de Salomón, viene y hace un despliegue, como quien dice, un derroche de sabiduría. Y empieza el capítulo 13 con la palabra del sembrador. Luego, en el versículo 10, el propósito de las parábolas. En el capítulo 17, Jesús explica la parábola del sembrador. En el capítulo 24, Jesús enseña la parábola del trigo y la cizaña. En el versículo 31, Jesús declara la parábola de la semilla de la mostaza. En el 33, la parábola de la levadura. En el 34, el uso que Jesús hace de las parábolas. En el 36, Jesús explica la parábola de la cizaña. En el 44, el tesoro escondido. En el 45, la perla de gran precio. En el 47, la red. En el 51, tesoros nuevos y viejos. Y luego que Jesús viene y anteriormente de este despliegue y derroche de sabiduría con todas estas mágicas parábolas, Él había dicho que Él era superior su sabiduría a la de Salomón. Mire el versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? Después de que Jesucristo se pone sobre la sabiduría de Salomón, hace un derroche de sabiduría, y cuando termina se vuelve a Nazaret y esta gente dice: ¿de dónde ha sacado tanta sabiduría? Y es que la Biblia ya lo había narrado, que Jesús crecía en sabiduría y conocimiento. Y la sabiduría de Jesús era superior a la de todo erudito. La sabiduría de Jesús traspasaba. Más adelante encontramos, dice en el capítulo 13, haciendo un alarde de su gran sabiduría, haciendo un despliegue de gran sabiduría. Y mire más adelante en Colosenses 2:3 lo que el apóstol dice: Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Colosenses el apóstol Pablo afirma que Jesucristo es el dueño de la sabiduría y que en Él está escondida toda la sabiduría y el conocimiento. Ahora bien, vamos a comparar la superioridad de la sabiduría de Jesucristo con la de Salomón. Escúcheme bien. Vamos a volver a Primera de Reyes para ir comparando. Con esto voy a cerrar, para que veamos a qué se está refiriendo Jesús. Primera de Reyes 10, capítulo 10. En el versículo 4 dice: y cuando la reina de Sabá vio la casa que había edificado, asimismo la comida, su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. La reina del sur ve toda la majestuosidad y empieza a observar a detalle. Y en cierta ocasión creo que ella como reina era conocedora de cómo era la administración en su reino y los demás reinos. Porque ella se fija en la mesa, en la comida, en las habitaciones de los oficiales, en las vestiduras de sus criados. Entonces ella de cierta forma comparaba los míos y los de Salomón y todo era superior. Aparte de la gran sabiduría que dice que no hubo una pregunta que no le fuera contestada. Y dice que vino con un séquito, con un grupo de personas preparadas y le trajo todo tipo de preguntas difíciles. Y no hubo pregunta que el rey Salomón no se la contestara. Pero Jesucristo no se sobrepone solo a la sabiduría de Salomón. También Jesucristo se sobrepone a la grandeza del reino de Salomón.
¿Me entienden? Porque la grandeza del reino de Salomón era a través de la sabiduría de que Dios le dio. Entonces Jesucristo despedaza la sabiduría de Salomón y al mismo tiempo la grandeza de Salomón. Y eso es lo que vamos a ver. Mire, la reina del sur se admiró de la casa del rey Salomón. Pero la casa de nuestro Señor Jesucristo dice que es el universo. Esa es la casa de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Ahora bien, dice que se admiró de la comida, de la mesa. Quizás carne de cordero, quizás lomo, quizás, no sé. Pero la comida que tenemos nosotros allá, Jesucristo ha prometido que el maná y el vino auténtico, esos son los manjares que Jesucristo tiene. Hay un árbol que da su fruto todos los meses, los 12 meses del año, dice. Y su hoja es para la sanidad de las naciones. Ahora, la comida era superior, es superior, perdón. Ahora dice que las habitaciones de sus oficiales. La reina del sur se fijó en las habitaciones de los oficiales y eran extraordinarias. Quizás en su reino las habitaciones de los oficiales quizás eran superior a los del séquito que ella llevaba, que eran su mano derecha. Pero ¿saben qué? Las mansiones que Jesucristo tiene para nosotros son de oro puro, diseñadas para el descanso, diseñadas para el reposo. He aquí yo voy a preparar moradas. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los hubiese dicho. Por lo tanto, si voy, también regresaré para que donde yo esté, también ustedes estén conmigo. Las moradas que Jesucristo tiene son eternas. De cualquier forma, esas moradas hasta el día de hoy no existen, por grandes que eran. Pero las del cielo aún esperan por nosotros y van a ser eternas, confortables. Aleluya. Dice que también se admiró del estado y los vestidos de los que servían. El estado y los vestidos que servían eran esplendorosos. Pero ¿sabe qué? Nuestras vestiduras dice que son lino fino y resplandeciente. Las vestiduras son santas, son blancas resplandecientes, sin manchas y sin arrugas. Son espectaculares, dignas de un reino maravilloso y de un reino eterno que permanece y prevalece para siempre. La reina del sur se admiró también de sus maestresalas. Las maestresalas eran las jefas de las que servían la comida y ellas eran las que probaban la comida del rey y de sus príncipes. O sea, si hubo un bocadito allí, si hubo un bocadito después de que ellas la probaban, el rey esperaba para ver si caía o no caía, ¿verdad? Y ella se admiró de las maestresalas, las jefas de la servidumbre de la cocina. Pero allá en el cielo Él va a ser nuestro servidor. Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, dice que Él los sentará a la mesa y Él mismo los servirá. Hasta ahorita vamos ganando. Jesucristo va ganando y creo que vamos a ganar en todas. Y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se asombró de los holocaustos. Y es que Salomón era un poco extrovertido. En una ocasión hizo más de 120,000 holocaustos. Y se admiró la reina del sur, pero ¿saben qué? Jesucristo bastó con un solo sacrificio. Y no sacrificio de toro ni de buey, no sacrificio de novillo, no sacrificio de cabro, no sacrificio de chivo, no sacrificio de palomino, no sacrificio, sino sacrificio de Cordero Santo, del unigénito Hijo de Dios, sin mancha y sin arrugas. Y que bastó con un solo sacrificio y que su sangre pura los limpió de una vez por todas, dicen Hebreos. Aleluya. También dice que en la casa de Jehová
de los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, dice el 5, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Todavía ella le dice: lo que oí en mi tierra y que me contaron es verdad, pero aún no me contaron ni la mitad. De verdad que todo es extraordinario, es superior. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que cosa que oído no oyó y cosa que ojo no vio son las que Jesucristo tiene reservadas para todos aquellos que le creen y permanecen en su nombre y en su gloria. El día que Jesucristo venga y esa trompeta suene, nuestros ojos y nuestra mente se va a expandir a la velocidad de la luz. Y es ese resplandor blanco maravilloso. No sé quién ha tenido la oportunidad de tener un sueño maravilloso, y esa es la luz que se ve donde todo estalla en millones de fragmentos, y esa luz que los abraza. Esa es la expansión que va a tener la mente a la velocidad extraordinaria. Y vamos a adquirir el conocimiento de Cristo. Y vamos a conocer todas las cosas desde su origen, desde su principio. Vamos a conocer el propósito de cada cosa creada. Eso es algo extraordinario. En sí, Salomón, por el trato que Dios hizo con su padre David y porque él pidió sabiduría, fue un hombre que los ha dejado un legado extraordinario en la palabra de Dios. Pero el legado de Jesucristo, con el cual se antepuso ante la sabiduría de Salomón, es extraordinario, no tiene comparación. Salomón, aún con toda su sabiduría, Salomón terminó lamentando. Salomón terminó desviándose incluso de la verdadera adoración, terminó cediendo a las doctrinas, a las creencias de las mujeres que le rodeaban, adorando ídolos, y terminó diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad de vanidades. Pero nuestro Jesucristo no terminó así, ni ha terminado, no tiene fin, ni va a terminar. Él existe. Su vida como hombre en esta tierra no terminó, simple y sencillamente pasó al siguiente nivel. Y sus últimos días en la tierra fueron de victoria. No como alguien que dijo allá, un gran líder, para mí no es gran líder, que dijo que el fracaso de Jesucristo en la cruz, habló del fracaso, que había sido un fracaso, que Dios fracasó en la cruz. Se equivocó. Salomón terminó, un hombre, sus últimos días cansado, sin un concepto amplio de lo que era Dios. Y terminó lamentándose. ¿Y cómo cierra Eclesiastés Salomón? Capítulo 12, versículo 13. El fin de todo esto es este, dice: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque Él traerá a juicio toda cosa oculta, sea buena o sea mala. En esa posición terminó Salomón. Pero nuestro Rey de Reyes se levantó de la tumba al tercer día, y por 40 días se le presentó a más de 500 personas para dar testimonio y dar fe que Él era el Hijo de Dios. Y lo que Él había hablado y lo que Él había profetizado se cumplió. Y que Él venció la muerte, y que Él venció la tumba, y que Él venció el sepulcro, y que Él venció al diablo y a todos sus secuaces. Y cuando ascendió al cielo se fue haciendo las promesas, prometiendo que era necesario que se fuera para que viniera el Espíritu Santo, el Consolador, y prometiendo que iba a preparar moradas, y que así como Él se fue, así va a regresar. Lo único que su regreso va a ser en gloria y majestad y potestad. Esta enseñanza la he dividido en 3 partes. Todavía faltan unos aspectos fundamentales que, si les gustaría escucharla, pues
Y es que faltan unos aspectos fundamentales que Cristo los destrozó. Los siguientes puntos para el siguiente mensaje dice: Jesucristo es mayor que Jonás. Cuando no creyeron al mensaje de Jesucristo, dijo: Nínive y toda su generación se levantará en contra de ustedes, porque ellos creyeron a la predicación de Nínive. 120,000 personas se convirtieron, se arrepintieron de sus pecados con la predicación de Nínive. Y Jesucristo demuestra que Él no solo 120,000 personas se han convertido durante todos sus mensajes. Millones y millones durante la historia han accedido a estos benditos mensajes de Jesucristo, que siguen vivos como que si Él mismo los predicara y salieran de su boca. También Jesucristo es mayor que Moisés. Hebreos 3 habla de la superioridad de Jesucristo sobre Moisés. Y cuando habla de Moisés, no habla de la persona de Moisés, habla de la ley. También el punto número 6, Jesucristo es mayor que el sacerdocio arónico levita. Por eso era necesario un solo sacerdote del orden de Melquisedec, que dice que Dios lo constituyó sacerdote, sumo sacerdote, para siempre. Y Jesucristo mayor que Satanás. Primera de Juan dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que ya ha sido vencido. Estos 4 puntos quedan pendientes. Es necesario, hermanos, que reconozcamos la superioridad de Jesucristo. Aquí parte toda la fe, aquí parte la salvación, con reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Cuando tú reconoces la superioridad de Jesucristo, tú mueres a ti mismo. Cuando tú reconoces la superioridad de Jesucristo, mueres a tu ego. Cuando tú reconoces la superioridad de Jesucristo, mueres a tu carácter. Cuando tú reconoces la superioridad de Jesucristo, te olvidas de los demás, de los errores de los demás. Cuando tú te enfocas en que Cristo es superior, tú vives una vida para Cristo. Crucificado estoy juntamente con Cristo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Para mí el vivir es el Cristo, y el morir ganancia es, dijo el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo reconoció la superioridad de Jesucristo. Y ese es el llamado hoy en esta noche, que reconozcamos la superioridad de Jesucristo. Todavía vemos cristianos que seguimos dudando de la deidad de Cristo. Todavía vemos cristianos que seguimos escuchando voces del enemigo. Todavía vemos cristianos indecisos, que no sabemos lo que seguimos y tras de quién vamos. Con seguridad te lo digo, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que fue revelado de lo alto, del Dios de mi Padre. Esa es la necesidad que tiene el pueblo de Dios, reconocer la supremacía de Cristo, que dependemos de Jesucristo al 100%, independientemente que se levante el diablo y sus secuaces contra nosotros. Permanecemos en Cristo y Él es superior. Él lo ha vencido, y si se vuelve a levantar, lo va a volver a vencer. En el Apocalipsis ni Cristo, sino que a un ángel le manda que lo ate por 1000 años. Jesucristo es superior. Quiero que, si deseas pasar al frente y hacer una oración, decirle: mejor es un día en